¿Sabes lo importante que ha sido el petróleo para Venezuela? ¿Y en qué ha influido? Mi nombre es Chantal Araujo Y el mío es Sebastián Quintero. y hoy te lo explicaremos. Como todos sabemos, la historia de Venezuela comenzó en 1878 cuando se creó la industria minera petrólea del Táchira, algo que cambiaría la historia de Venezuela para siempre, ¿verdad? Pues no, nada más lejos de la realidad. Desde la llegada de los colonizadores al país, ellos siempre supieron de la existencia de este recurso y, sin irnos muy lejos, la primera exportación fue en 1539 para curar al rey Carlos V de la enfermedad conocida como la gota. De hecho, uno de los motivos de la venida de Agustín Codazzi y Alejandro Humboldt fue para mapear los campos petroleros en la superficie, especialmente en el oriente del país. Además, en 1838, el mismo José María Vargas indicó que las reservas de petróleo en Venezuela eran mayores a las de oro y plata juntas. Todos estos datos son muy importantes para poder darnos cuenta del desconocimiento que tenemos nosotros mismos sobre nuestra historia. Es muy importante ser conscientes de la importancia mundial de este ajete de roca. De hecho, anteriormente fue usado por egipcios para embalsamar a las momias. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no conocemos nuestra historia? Lo que sucede es que si nosotros desconocemos nuestra historia, podemos ser más influenciables por agentes internos y externos, y así nos pueden manipular para poder ser más irresponsables con estas cosas que son muy importantes. Como lo dijo el mismo Miranda, la tiranía solo funciona con la ignorancia del pueblo. Inesperadamente llegó un momento que cambiaría por completo la historia de nuestro país, el reventón. Porque ese día Venezuela demostró que era un país con grandes recursos, pero a la vez se estaba tiñendo su historia irreversiblemente. Si bien el petróleo para ese entonces había traído varios beneficios, también han ocurrido catástrofes en base a él. La más trágica fue el incendio de Lagunillas en 1939, donde murió mucha gente. Esto demuestra el daño ambiental que causa el petróleo y que es irreversible. Pero lo más importante fue la concesión de Max Valladares. Este evento pasó desapercibido, pero las consecuencias han sido terribles. Por corrupción, dinero y poder, el gobierno de Juan Vicente Gómez permitió que una empresa extranjera adquiriera derechos para extraer petróleo en más del 70% del país. Esto demuestra que el petróleo merita responsabilidad, algo que ha faltado en muchos líderes políticos en Venezuela, y que empresas privadas se han estado aprovechando y robando nuestros recursos, a cambio de prácticamente nada. La creación de la OPEP fue un antes y un después para la historia del petróleo, porque esa organización hizo que se reunieran los países productores de petróleo para poder ayudarse y estabilizar su economía, o eso intentaron. Porque en verdad podemos ver que desde la creación de la OPEP, el precio del petróleo tuvo un pequeño bajón y a partir de ahí se mantuvo bajo por 13 años. Y desde ese momento ha estado muy irregular, afectando las economías de los países negativamente. Algo que nos da a pensar que en vez de beneficiar a los miembros de la OPEP, beneficia principalmente a Estados Unidos y a la Unión Soviética. La principal razón es que, curiosa y contradictoriamente, el precio sube generalmente cuando la producción de estos países aumenta, algo que nos da a entender que tenemos menos autonomía sobre nosotros de lo que creemos. Y lo veremos mejor en el siguiente caso. El problema no fue el qué, sino el cuándo y en las condiciones en las que se hizo. Venezuela fue uno de los últimos países en nacionalizar su industria, lo cual hizo que perdiera mucho tiempo en materia económica y administrativa, haciendo que casi pasara el momento histórico para hacerlo. Pero lo peor de esto fue lo costoso que fue todo el proceso. Sí, porque Venezuela le pagó más de 5.000 millones de dólares a las empresas extranjeras que tenían concesiones que estaban a punto de finalizar. Y esto generó una gran deuda externa para el país que tardaría mucho en reponer, y haría que se retrasara aún más la independencia económica. Por lo que hemos visto en el video, podemos decir que Venezuela ha estado totalmente marcada por el petróleo de principio a fin. Malas decisiones, malas administraciones han hecho que Venezuela esté mejor o peor en diferentes momentos históricos. Pero lo más importante ha sido el precio del petróleo, algo de lo que ni puede hacer algo Venezuela. Y esto demuestra que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra historia, tenemos que conocerla
Tenemos que saber qué es lo que se ha hecho en un pasado y qué es lo que se necesita hacer en un futuro para no cometer los mismos errores y evitar que Venezuela pueda caer en una crisis de la que nunca más pueda salir. El petróleo es una bendición para Venezuela. Antes que nada, no solamente es una bendición para nuestro país, es una bendición para todos los países alrededor del mundo. Pero específicamente en Venezuela, sin ir más lejos, es nuestro principal sustento económico, ya que se convierte en un producto que no va a desaparecer de un día para otro, menos aún teniendo tanta cantidad como en Venezuela. Por algo se le llama oro negro. Por otro lado, también nos beneficia, ya que siempre estaremos en el panorama mediático, económico y social a nivel mundial. Además, el petróleo no nos afecta y somos nosotros los que decidimos si lo producimos o no. Sin embargo, estoy en desacuerdo contigo, porque pienso que más que nuestra decisión, es una obligación producir el petróleo. Porque Venezuela siempre ha dependido de eso. Siempre depende del precio del petróleo. Y más allá del daño medioambiental que genera la producción del petróleo, los conflictos geopolíticos que hay entre países siempre se van incrementando. Y Venezuela, es verdad, está en boca de todos, pero está en bocas con conflictos, con problemas y con muchas cosas importantes que van más allá de nosotros. Por eso tenemos que ser conscientes de lo importante que es nuestro país y hacernos cargos y buscar lo mejor para nosotros. Y recuerden que aquí en Venezuela estamos obligados a conocer nuestra historia petrolera. Porque si no, estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado. Gracias. Gracias.